Vamos a leer desde aquí, ¿ok? But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. But when ye pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have need of before ye ask him. After this manner therefore pray ye, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Mateo 6, desde el versículo 5 dice la palabra de Dios. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejante a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas la predicación de tu palabra y también aquellos que van a oír tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia y sé con nosotros, Padre, en este momento. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hoy vamos a empezar una serie de varios mensajes que se llama Orando Bíblicamente. Orando bíblicamente. Hoy empezamos a orar aquí afuera antes del servicio y fue una gran bendición. Y orar es algo que es importante para el creyente, ¿verdad? Repetidamente tenemos en la Biblia mandamientos sobre la oración. Y alguien dijo una vez que lo que la respiración es para el cuerpo, la oración es para el alma. Lo que la respiración es para el cuerpo, la oración es para el alma. No podemos sobrevivir sin ella, ¿verdad? Otro autor dice, Calvino, que la oración es lo que alimenta nuestra fe. De la misma manera que el cuerpo muere sin oxígeno, nuestra alma va muriendo sin la oración. En el Salmo 34, versículo 17 dice, claman los justos y el Señor oye. Y esa realidad debe de motivarnos a tener una pasión de hablarle a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos oye, ¿verdad? Antes de la caída, Adán y Eva, ellos hablaban, ellos caminaban con la segunda persona de la Trinidad en el jardín. Y la primera referencia que tenemos sobre la oración está en Génesis 4, cuando el linaje de Set comenzaron a invocar el nombre de Dios. Desde ese momento en el Antiguo Testamento la oración está a través de toda la Biblia.
Y en el Nuevo Testamento, la oración permanece como algo fundamental de la relación del hombre con Dios. Una devoción a la oración fue el patrón consistente de la iglesia primitiva. En Hechos 2, versículo 42 dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. La oración también era una prioridad en la vida del apóstol Pablo. Él muchas veces se refiere a la oración. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 3, versículo 10, él dice: orando de noche y de día con gran insistencia. En 2 de Timoteo 1, versículo 3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y a través de la historia de la iglesia, hombres piadosos se han unido al apóstol Pablo al enfatizar la importancia de la oración. El gran teólogo de tiempos antiguos, Agustín, él dijo: la oración es la protección de almas santas, es el preservador de la salud espiritual, la escalera a Dios y el fundamento de la fe. ¡Wow! Martín Lutero dijo una vez: así como es el negocio de los sastres el hacer ropa, el de los zapateros el hacer zapatos, de la misma manera es el negocio de los cristianos el orar. Y Calvino dijo otra vez: la oración es el principal ejercicio de fe por la cual diariamente recibimos el beneficio de Dios. Nada es más fundamental para la salud de nuestra fe cristiana que la oración. El problema es que no lo hacemos, o lo hacemos muy poco, o lo hacemos mal. Nuestro Señor dijo en Lucas 16:10: el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho, ¿verdad? Aquí Jesús elogia la fidelidad en cosas muy pequeñas. ¿Por qué? Porque lo importante es la actitud del corazón. Es el principio del carácter que dice: no importa si algo es grande o es algo pequeño, lo importante es que yo sea fiel. Lo importante es que yo sea fiel. Por ejemplo, no importa que yo predique a 5,000 personas o predique a 10 personas. Lo importante es la fidelidad. Eso es lo que ve Dios. Dios no ve los números. Dios ve la fidelidad. El asunto es la fidelidad. Ya sea que algo sea grande o que algo sea pequeño. Y así también funciona con la oración. Dios honra la fidelidad en la oración. Y en la Escritura tenemos muchos ejemplos de oraciones que son piadosas. En 2 de Crónicas 20, 2 de Crónicas 16, Esdras, capítulo 9, tenemos una gran oración de confesión de pecados. Vemos cómo oraban en tiempos cruciales. Y cuando leemos estas oraciones de la Escritura, vemos un patrón de la forma en que estos hombres oraban y la forma elevada y la forma reverencial con que oraban, con convicción, con sinceridad, de manera personal y por el pueblo. Tenemos oraciones ricas de amor por Dios, ricas en teología, recordando con fe las obras pasadas de Dios, estimulando la esperanza y confianza en que Dios será fiel en el futuro porque lo fue en el pasado. Y que no importa lo que suceda, Él permanecerá fiel en medio de la crisis.
Tenemos oraciones invocando su gracia y su misericordia con fidelidad. Tenemos oraciones confesando nuestro pecado y confiando en que el Señor escuchará y que el Señor perdonará. Y tenemos oraciones enfocadas en el carácter de Dios, en quién es Dios. Así que tenemos muchos patrones bíblicos de varios líderes, de hombres y mujeres de Dios que oran frente a su gente, pero que también oran en privado. Y lo tenemos registrado en las Escrituras para nuestra instrucción. Y el objetivo de esta mañana, de esta serie, es que examines tu propia práctica y vida de oración. El objetivo de esta mañana es que examines tu práctica y tu vida de oración. ¿Verdad? Para muchos de nosotros, particularmente en nuestro entorno, que es un entorno cómodo, donde no tenemos el tipo de problemas que tienen otras personas en otros países, en otros lugares menos prósperos, para muchos de nosotros es fácil volverse superficial. Cuando las cosas están muy a la mano, cuando no tenemos que sufrir mucho para conseguir lo que necesitamos. Y a causa de eso podemos caer en un patrón sin realmente pensar en ello. Y a lo mejor orar solamente algunas palabras, mientras nuestra mente va por un camino diferente. Y tenemos que admitir el hecho de que eso está mal. Tenemos que admitir el hecho de que eso es pecaminoso y que no es digno de Cristo y que es contrario a lo que Él nos enseñó a hacer y a pensar en cuanto a la oración. Hoy, como leímos, vamos a examinar Mateo capítulo 6 y específicamente el día de hoy, versículos 5 al 8. Recordando lo que el Señor nos enseñó sobre la oración y en donde también luego en los siguientes versículos nos da un patrón, el cual nosotros llamamos el Padre Nuestro. Esta es una enseñanza específica sobre la oración. Este pasaje que estamos considerando esta mañana, nuestro Señor nos enseña sobre la oración, por lo cual es vital entenderlo, estudiarlo y comprenderlo. Esta es una enseñanza fundamental sobre cuál debe ser la respuesta de nuestro corazón hacia Dios como creyentes. Este debe estar en el centro mismo de la forma en la que pensamos Dios. Este texto nos enseña a cómo debe estar nuestro corazón cuando nos dirigimos a Dios en oración. Así que vayamos al punto número 1 del día de hoy. Vayamos al punto número 1 del día de hoy. El punto número 1 es la práctica de la oración bíblica. Veamos primero la práctica de la oración bíblica. Y aquí quiero hacer dos puntos generales sobre el pasaje antes de entrar en el texto en general. Si ustedes observan el versículo 5, ¿cómo empieza? El versículo 5 empieza cuando ustedes, ¿qué? Oren. Cuando ustedes oren. Y aquí vemos que Jesús asume que vamos a orar, ¿verdad? Jesús asume que vamos a orar. Pero Jesús no nos regula los detalles. ¿Y a qué me refiero con eso? Muchos libros hoy en día sobre la oración, o muchos predicadores cuando predican de la oración, ellos nos dicen, por ejemplo, los libros y muchos hombres, cuánto tiempo debemos orar, ¿verdad? Hasta nos dan un calendario y nos dan pautas. Cosas que hacían los predicadores del pasado y algunos hoy en día. Por ejemplo, un predicador decía,
Debemos orar 2 horas diarias mínimo. Y él decía que si oramos menos que eso, entonces no somos buenos cristianos. ¿Verdad? Eso decía ese predicador. Otros dicen, nos tenemos que levantar a las 5 de la mañana y orar por 1 hora. Algunos dicen eso. Pero Jesús no hace eso. Jesús aquí no nos está diciendo cuánto tiempo debemos orar, ni en qué momento del día debemos orar. Jesús está hablando de manera general y debemos entender eso. Debemos de dejar de pensar en ese tipo de detalles para comprender lo que Jesús se está refiriendo aquí. Jesús se está refiriendo al enfoque de la oración. Jesús se está refiriendo a la motivación de la oración, no a la mecánica de la oración. Y para muchos de nosotros, cuando nos damos cuenta de que nos hemos desviado de la oración, ¿qué es lo que hacemos? La tratamos de manera superficial y decimos cosas, estoy orando muy poco, o no he orado por mucho tiempo, así que necesito orar más. Desde mañana voy a orar 30 minutos al día en lugar de 10 minutos al día. O necesito levantarme más temprano, necesito levantarme a las 5 de la mañana y orar. Y de esa manera muchas personas tratan de arreglar su vida mala de oración concentrándose en ese tipo de cosas superficiales, creyendo que van a arreglar su vida de oración poniendo más tiempo de oración. Pero ese, hermanos, es el enfoque equivocado. Ese es el enfoque equivocado. Tu vida de oración no va a mejorar al orar más, si estás orando mal. Ese es un enfoque totalmente incorrecto y no es a donde Jesús se dirige y tampoco es mi enfoque hoy en día. No está mal levantarse a las 5 de la mañana. No está mal orar 2, 3 horas diarias. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si ese es tu enfoque en la oración, eso es lo que está mal. El problema es que si eres débil y si eres superficial orando, el problema no se va a arreglar orando más de la misma manera. Es como si tuvieras una receta para un pastel, pero la receta está mal, la receta está incorrecta. No importa cuántas veces practiques, no importa cuántas veces hagas la receta, cada vez te va a salir mal. ¿Verdad que sí? Pero si la receta está bien, si la receta está correcta, el pastel te va a salir bien. No importa que lo hagas 1 o 2 veces. Oigan bien, no puedes arreglar o mejorar tu mala vida de oración orando más si estás orando mal. No puedes arreglar o mejorar tu mala vida de oración orando más si estás orando mal. Eso no lo arreglará. No es una cuestión de cantidad, es una cuestión de calidad. Es una cuestión de cómo llevas tu corazón a la oración. De cómo está tu corazón, esa es la cuestión. Es una cuestión de cómo tú involucras tu mente y tus deseos en la oración. Es una cuestión de lo que te motiva a orar, de lo que estás pensando acerca de Dios cuando oras. Si estás desanimado en tu vida de oración, no creas que lo que debes de hacer es orar más. No, lo que debes hacer es orar mejor. Lo que tienes que hacer es dar un paso atrás y pensar y meditar. Porque cuando meditas y cuando entiendes el tipo de cosas que Jesús dice aquí en este pasaje, créeme, la oración y el tiempo en que tú oras se va a arreglar por sí misma, sin forzarla. Va a ser algo que fluirá naturalmente. El tiempo que ores se resolverá automáticamente
cuando tus motivaciones y tu corazón tengan los deseos correctos. La forma en que oras se resolverá por sí sola si tu mente está debidamente involucrada. Así que lo que necesitamos hacer es renovar nuestra mente. No, multiplicar el esfuerzo defectuoso de la oración. Entonces, aquí Jesús no nos está enseñando sobre principios de administración del tiempo para una buena vida de oración. Y ese tampoco va a ser mi enfoque. No te voy a decir, levántate a las 5. No te voy a decir, ora 2 horas. Así que te puedes relajar. ¿Verdad? Una práctica incorrecta no se arregla repitiéndola más veces si lo que haces es incorrecto. ¿Sí me explico? Lo que quiero que hagas es meditar. Quiero que entiendas, porque sé que por el Espíritu de Dios, si entiendes y abrazas las cosas que vamos a hablar aquí esta mañana y en esta serie, el tiempo de oración y otras cosas se van a resolver por sí solas. No vas a tener que pensar, tengo que orar más tiempo. Tengo que levantarme a las 5 de la mañana. Esas cosas van a fluir naturalmente cuando tu corazón y tu mente estén debidamente involucradas. Esa es la motivación para orar. Pero que alguien me diga que tengo que levantarme a una hora tal, que es algo superficial. Decirme que tengo que poner el reloj y que tengo que orar 2 horas o 3 horas, eso no me motiva a orar. Eso no me motiva a orar. Esas son cosas superficiales. Pero si tu corazón está motivado, si tus motivaciones son las correctas, todas esas cosas se van a arreglar. Así que no debemos de pensar en esas cosas superficiales. Debemos de pensar en nuestro Padre, en nuestro Dios, en ese Padre Celestial que envió a nuestro Señor Jesucristo al mundo para ser mi Salvador. El Padre que me ama, el Padre que se preocupa por mí y que reina sobre todo, que orquesta todo en mi vida para cumplir su voluntad. Ese Padre, cuando pienso en esas cosas, eso es lo que me debe de motivar a orar. Ese Padre que quiere que vaya a Él, que corra a Él y que lo busque. Y que busque su bendición, que busque su recompensa. Eso es lo que me debe de motivar a orar. Si vemos en el versículo 8, aquí Jesús está basando la oración en el carácter de Dios. Jesús no basa la oración en el tiempo, en cuánto tiempo oras. En el versículo 5 él dice, no seas como esos hipócritas. Y luego dice en el versículo 8, por tanto, no se hagan semejante a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. ¿Verdad? Vengo a Dios y no tengo que ponerlo al tanto de todos los hechos. No tengo que darle todos los detalles. No tengo que llamar, no tengo que tocar una campana para llamar su atención. Su atención ya está a tu lado. Su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia está allí contigo. Cada uno de nosotros, si somos creyentes, ya tenemos toda su atención cuando nos dirigimos a Él en oración. Él conoce el pasado, Él conoce tu corazón y Él sabe lo que estás pensando. Él sabe lo que vas a decir antes de que tú lo digas. Él conoce el futuro y lo tiene todo planeado. Y con eso en tu mente, oras desde una posición de seguridad, desde una posición de confianza. No oras con incertidumbre, no oras como si Él no te oyera, como si necesitas decirle todos los detalles y todos los hechos de tus problemas, orando con
No, la forma correcta de pensar acerca de la oración es decir, mi Padre ya sabe lo que voy a orar. A Él le importa y Él está completamente involucrado en lo que está sucediendo en mi vida. Y Él sabe cada detalle y cada aspecto de mi vida y está comprometido con mi vida si soy su hijo. Entonces, cuando vayas a orar, tus pensamientos deben estar completamente comprometidos con el hecho de que Dios sabe mi vida. Dios sabe lo que voy a decirle. Él es soberano y Él sabe cada una de mis necesidades. Entonces, lo que te debe de motivar a orar no son reglas externas y superficiales. No son reglas externas y superficiales. Lo que te debe de motivar a orar es entender el carácter de Dios y saber que Él te va a bendecir por tu fidelidad en la oración. Pasemos ahora al punto número 2. Ya hemos visto un poco cómo trabaja la oración, cuál debe ser la práctica de nuestra oración, cuál debe ser nuestra motivación cuando oremos, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo podemos mejorar nuestra vida de oración? ¿Cómo te mueves desde el punto en que estás en este momento hacia una mejor vida de oración? ¿Cómo te mueves de donde estás hacia donde el Señor quiere que tú vayas? Y el punto número 2 es la pureza de la oración bíblica. La pureza de la oración bíblica. ¿Cómo podemos purificar nuestra vida de oración? ¿Cómo hacemos para que nuestras oraciones sean bíblicas, sean puras y sean también bien vistas a los ojos de Dios? Y lo primero que tenemos que hacer es que oramos no para agradar a los hombres, sino para agradar ¿a quién? A Dios. No ores para agradar a los hombres. Leamos el versículo 5 de Mateo 6. Dice, cuando ustedes oren, no sean como los, ¿qué? Como los hipócritas. Porque a ellos les gusta ponerse de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Aquí la palabra hipócrita se refiere a alguien que esconde su identidad detrás de una máscara y actúa para una audiencia. Y Jesús usa esa palabra para referirse a los fariseos y a su práctica de oración. ¿Verdad? Ellos se veían piadosos por fuera. Pero una vez Jesús les dice en Mateo 23, versículo 27, «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». ¿Verdad? Estos hombres se paraban en las esquinas, se paraban en las plazas, se paraban en las calles y oraban para que la gente los viera. Entonces tú pasabas por allí y decías, wow, mira tal rabino, mira a esa persona, qué bueno es orando, qué piadoso es. Mira su vestidura, es un hombre santo, es un buen hombre de oración. Y la gente los alababa. Pero Jesús lo condena. Jesús dice, les encanta estar de pie y orar en la sinagoga para que el hombre pueda verlos. ¿Verdad? Los fariseos, ellos elegían lugares públicos para orar, para que los hombres se dieran cuenta de su supuesta devoción, pero Jesús condena ese tipo de actitud. Los hombres los alaban porque solo ven lo externo. Los hombres no pueden ver las motivaciones del corazón. Pero Dios ve la hipocresía y el engaño
y la motivación impía. Y por lo tanto, dice Jesús, no serán recompensados por Dios. A estas personas no les importaba realmente orar. A estas personas no les importaba la verdadera comunicación con Dios desde lo más profundo de su corazón. No les importaba tener una relación con Dios. Ellos querían montar un espectáculo para que los hombres dijeran, oh, qué piadosos son, qué gran orador son. Ellos usaron lo que debería ser un acto de santa devoción ante Dios. ¿Para qué? Para obtener el aplauso de los hombres. Y esto es algo que es repugnante. Es asqueroso pensar en eso. Imagina, por ejemplo, a un hombre que da muestras públicas de amor a su esposa. Y tú dices, wow, ese hombre ama a su esposa. Pero en privado, ¿qué hace? La golpea. Cuando hay gente, cuando hay un público, parece el marido modelo. Pero cuando las puertas se cierran, salen sus puños y sus garras. ¿Qué pensaríamos nosotros de un hombre así? Que es un hipócrita. ¿Qué estás haciendo? Le diríamos. ¿Verdad? Nos horroriza pensar en eso. Y lo que quiero que entiendan esta mañana es que los hombres, mujeres y jóvenes que tienen como objetivo principal ganar una reputación pública de piedad, sin que sea una realidad en sus vidas privadas, son más reprensibles que el esposo que estamos describiendo. Jesús condena cualquier tipo de actividad pública que no sea consistente con una vida privada. Y dice Jesús, ya ellos tienen su recompensa completa. Y esto no solamente aplica para la oración, ¿verdad? Cuando somos cristianos y actuamos de manera mecánica, sin corazón, solo porque es lo que debemos hacer y es porque digo que soy cristiano y también por el que dirán las personas y para que no me molesten, cuando simplemente estás haciendo las cosas con mira de ser notado por los demás, sin un corazón que diga, quiero glorificar a Dios, quiero ser fiel a Dios en esta pequeña cosa, cuando actuamos de esa manera, Jesús lo condena. Jesús lo condena. Y Jesús nos dice, sí, has conseguido lo que buscabas. Has conseguido el aplauso y la alabanza de los hombres, pero eso es todo. No conseguirás nada de Dios. No hay recompensa de parte de Dios en ese tipo de vida. No hay ninguna bendición que fluya de ese tipo de enfoque hipócrita de la vida cristiana. La alabanza de los hombres es lo mejor que puedes conseguir, dice Jesús. Y cuando vuelven su atención hacia otra cosa, y se acabe la alabanza de los hombres, realmente habremos perdido el tiempo al enfocar nuestra vida cristiana de esa manera. Y Jesús aquí nos llama entonces a impulsar y a examinar nuestra vida de oración. No debemos ser hipócritas. No debemos montar un espectáculo, que espiritual, para que otros piensen que somos piadosos, cuando en realidad nuestra vida privada somos indiferentes a Cristo y a Dios. ¿Verdad? A lo mejor alguien no puede encontrar su Biblia por semanas, pero viene a la iglesia los domingos. ¿Para qué? Para que lo vean. Para que lo vean. Pero nadie se burla de Dios. Y cuando simplemente estás haciendo las cosas por hacerlas, Dios ve eso. Dios ve nuestro corazón y dices, ya tienes lo que buscabas. Que los demás te vean, los demás te aplauden y los demás te alaben. Por ejemplo, si te pregunto, ¿son tus oraciones mejores cuando estás en grupo o cuando estás en privado? ¿Son tus oraciones mejores
¿Cuando estás en grupo o cuando estás en privado? ¿A quién quieres complacer cuando oras? No debemos orar para que los otros digan, ¡wow! No debemos complacer a otras personas en nuestra vida de oración o en nuestra vida cristiana en general. Esa no debe ser nuestra motivación. Tenemos que meditar en el carácter de Dios, pensar en su bondad, en su gracia y en su poder para encender los afectos de nuestro corazón, de manera que nuestras motivaciones sean las correctas. Un sincero amor y devoción por Él. Hay que regresar al Evangelio, hay que meditar en la gracia de Dios, hay que meditar en la realidad de que Jesucristo vino a este mundo para buscar y salvar a lo que se había perdido. Vino a ser el Salvador de este mundo, vino a salvar a los pecadores. Hay que meditar sobre el hecho de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Meditar sobre eso nos motiva a orar. Y cuando eso nos motiva a orar y estamos orando, vas a decir, wow, oré por 2 horas y ni me di cuenta. Ni me di cuenta. Pero a veces oramos, 15 minutos, me falta 1 hora. ¿Por qué? Porque las motivaciones son incorrectas. Las motivaciones son incorrectas. Cuando amas a Cristo desde lo más profundo de tu corazón, oras de manera diferente. Y ese es el punto esta mañana. Entonces, oras no para agradar a los hombres, no para agradar a los hombres. Lo que quiere decir que la pureza de la oración bíblica, se encuentra cuando oras para agradar a Dios. ¿No nos preocupa lo que los hombres piensen de nosotros? Necesitamos purificar nuestros motivos en la oración. Si no es para complacer a los hombres, entonces oras para agradar a Dios. Versículo 6. Versículo 6. Pero tú, no veas a los demás, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, no solamente entres, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué? Te recompensará. Wow. Eso contrasta con el hipócrita, ¿verdad? Esto es lo que hacen los discípulos de Jesús. Vas a un lugar donde los hombres no pueden verte. Y esto es asombroso. Dios es un genio cuando dijo esto. Porque esto es algo, cuando oras de esa manera, cuando oras sin que nadie te vea, eso mortifica y eso debilita tu orgullo. Mortifica y eso debilita tu orgullo. ¿Por qué? Porque nadie puede verte. Porque nadie puede verte. No pueden alabarte por ello y por lo tanto no puedes buscar el aplauso de los demás cuando oras de esa manera. Cuando buscas tu aposento, sea lo que sea, algún lugar donde estés solo, tú y la omnipresencia de Dios. Y aquí en este versículo, 9 veces Jesús usa el singular, la segunda persona del singular tú. ¿Por qué? Porque Él se enfoca en la convicción personal de tu corazón. Y mientras buscas privacidad en la oración, estás demostrando que tú buscas la aprobación de tu Padre, no la aprobación de los hombres. Dice, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Wow. ¿No quieres ser recompensado por Dios? ¿No quieres la recompensa de Dios? Cuando vayas a orar privadamente con todas las cosas que hemos dicho el día de hoy, debes hacerlo con un sentido
de que Dios te va a recompensar, porque eso es lo que dice nuestro Señor. Voy a entrar en la presencia de Dios, voy a hablar con Dios, Él me va a escuchar, Él me va a responder y Él me va a bendecir. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo puedo hacer esto? Y la respuesta es otra vez, si te haces cargo de tu corazón, si te haces cargo de tus motivaciones, la cuestión del tiempo se arreglará por sí sola. Se arreglará por sí sola. Si tus motivaciones son las correctas, no pensarás que necesitas pasar más tiempo con el Señor. No pensarás que necesitas levantarte a las 5 de la mañana. Esas cosas, las cosas que nos interesan, ocupan nuestro tiempo sin nosotros darnos cuenta. Pero si lo haces como una obligación y si lo haces sin gozo, si lo haces porque tienes que hacerlo y es una carga, ¿sabes qué? Mejor no lo hagas. No insultemos la santidad de Dios haciendo las cosas solo por hacerlas. No insultemos la santidad de Dios haciendo las cosas solo por hacerlas. No pierdas tu tiempo. Primero, llena tu corazón con la palabra de Dios, llena tu corazón con el carácter de Dios, con amor y por pasión a Dios. Medita en su carácter y cuando hagas eso vas a encontrar que pasarás tiempo de oración sin darte cuenta. Y cuando hagas eso ya la oración no va a ser un deber, ya no es una carga, ahora es un deleite, ahora es lo que quieres hacer. La solución de una vida mediocre de oración no está entonces en decir que tengo que levantarme más temprano. No, sino que empiezas purificando tus motivos y dices, voy a poner mi corazón en buscar a Dios en privado, consciente de la promesa de que el Padre me va a bendecir. Y si la oración ha sido para ti, hermano, algo fastidioso, ha sido una carga, aquí es donde debes empezar. Aquí es donde debes empezar. Pensando en Dios, pensando en su carácter y en su amor. La semana que viene vamos a seguir hablando sobre la oración. Vamos a seguir examinando este pasaje y viendo lo que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos sigue diciendo en cuanto a la oración. Amén. Oremos. Oh Señor, la maravilla, Señor, de venir a ti en oración es indescriptible. Un privilegio que está más allá de todo lo que podríamos pedir. Solo Padre, venir a ti sin que nos rechaces por el pecado. Eso, Padre, en sí mismo es asombroso. El hecho de que nos escuches cuando oramos, que escuches nuestras palabras a veces manchadas por el pecado. Nuestras oraciones con motivaciones mixtas. Nuestra historia de fracaso en la oración. Y sin embargo, Padre, tú nos oyes cuando oramos. Nos escuchas cuando oramos. Padre, vemos en ti la profundidad de tu bondad. Lo insondable de lo bueno y amable que eres hacia nosotros. Y te damos gracias por ello. Pero Señor, que nuestro Señor Jesús nos diga que tú nos vas a recompensar cuando oramos en secreto, cuando oremos con corazones que te aman y que confíen en ti y que buscan tu mano. Qué bendición tan grande es esa, Señor. Nosotros, Padre, que a veces oramos con corazones fríos, indiferentes y con nuestra mente hacia otra dirección. Ayúdanos, Padre, a buscarte en lo secreto, a buscar la magnitud de tu majestad, a buscar el monumento de tu gracia que está más allá de cualquier cosa que podamos imaginar.
Señor, no podemos captar tu plenitud, pero podemos, Señor, orar, Señor, y entender quién eres. Y Padre, oro esta mañana por hermanos y hermanas en Cristo, por aquellos que se han desviado de su vida de oración, por aquellos que están desanimados. Oro para que los encuentres en este tiempo, Señor, para que los encuentres a través de estas palabras de Jesús en Mateo 6 y los animes a que vuelvan a buscarte, a meditar en su vida espiritual y a meditar en quién eres tú, Señor. Y Padre, oro por aquellos que son fieles, para que sigan siendo fieles en la oración, para que tú, Señor, los fortalezcas aún más, para que puedan darte gracias, para que te alaben y te adoren con devoción ilimitada y sin reservas. Y como lo prometiste, Padre, ahora te pedimos que en tu sabiduría y en tu bondad nos recompenses por buscarte hoy a ti. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.